Sírvase a verificar quórum, secretario. Señor presidente, estando presentes 2 de los 3 vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, existe el quórum reglamentario para continuar con la audiencia dentro del expediente PI 002. Se encuentra presente el impugnado, el doctor Juan Falconi Puig, quien cuenta con hasta 20 minutos para realizar su intervención. Puede empezar. Se viene y se dice con una ligereza impresionante, créelo, porque sí es impresionante. Y sacan un papel, lo hacen aquí y lo ponen aquí. Pero no lo exhiben, no lo entregan, no lo enseñan a las cámaras para demostrar qué dice ese papel y si es cierto lo que está en ese papel. No, aquí está el señor Falconi, no sé qué, no sé cuál. Que yo fui secretario de la administración de Rosalía Artaga, que exhiban el nombramiento. Que yo tuve que ver el socio de mi hermano Miguel Falconi Puig. Es mayor que yo, tiene su estudio aquí en Quito, se dedican principalmente al área de propiedad industrial, es un abogado de gran prestigio, serio, no es un aventurero de estos. Y yo tengo mi estudio en Guayaquil, que exhiba un papel con las tales locomotoras y que no mezcle nombres de una manera infame, que es lo que se hace. Y ya se anticipa, no, va a venir el doctor Falconi y me va a descalificar. Yo tengo que decir otra vez al final, las cosas se toman de quién vienen. Secretario de la Administración, se olvidó, el discurso es exactamente el mismo de Bucarán, el mismo de Castro. Se olvidó de algo que había inventado en el juicio político. Inventó, exhibieron en las pantallas que organizaba Canal 10 una empresa Falave. Una empresa Falave que decía que ahí estaba la plata que nos habíamos llevado, no sé qué, y que era Falave, Falconi Avellán. Nunca existió esa empresa y por supuesto que nunca lo pudo demostrar. Raro que no lo exhibió ahora. Pero es exactamente el mismo discurso. Voy a ir rápidamente, que yo he sido abogado de Álvaro Guerrero, que lo demuestre. Nunca. Habló de una foto, pero no la enseñó. La miró en una foto que yo estaría con Álvaro Guerrero. Nunca. Y si hubiese estado en la foto, ¿qué pues? Asesor, el decreto 1492, la quiebra de la CFN, superintendente de Maguat, que no fui ministro en la época de Maguat, y del sombrero que sacan conejos, dice que no, del sombrero de Isaías sacan fajos de billetes de $100, que es otra cosa. Vamos a empezar por lo de Guerrero. No es mío ni tengo nada que ver, pero tengo mis recortes y tengo mis archivos y tengo mi información. ¿Qué dice Álvaro Guerrero? En un vil acto de corrupción, difamar a personas e instituciones. Peor todavía cuando alguien que se escuda en la inmunidad parlamentaria, para los que son campeones, para cometer ese delito. Y más grave aún cuando se hace de la difamación un negocio. Eso le dijo Álvaro Guerrero a él. El problema se dice en 1994, cuando el abogado Leonidas Druet y el doctor Tal Romero intentaron apropiarse mediante una compañía panameña fantasma, Twin Falls, de una creencia de alrededor de $1 millón que ilegítimamente le pertenecía al Banco La Previsora. En otros casos habían logrado apropiarse de los fondos de por lo menos cobrar jugosas comisiones a través de una compañía Credinca, pero como no lo consiguieron con el Banco La Previsora, juraron vengarse de la institución y de sus funcionarios. Esto lo dice en el periódico. Después, en esos juicios amañados, sin citar a la hermana Guerrero, ahí sí le fraguó un juicio a espaldas, sin citarla, le consiguieron una sentencia condenatoria que no la pudo ejecutar. La citó en Quito, en un juicio de Quito, cuando la señora tiene su domicilio en Guayaquil. Pues no me da el tiempo para todo eso. Quien como contralor llamaba a las instituciones para exigirle jugosos contratos de publicidad para su radio, se refiere a Rosero. De todo esto existen pruebas, asimismo existen pruebas clarísimas del tráfico de influencias que ha ejercido en el caso Twin Falls, abusando de su calidad de diputado, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo el diputado Rosero fue visitarme personalmente en mi oficina en el banco a comunicarme que se había hecho cargo del caso y a darme su lista de pedidos. No accedí a ninguno, el resto está dicho todo ahí. En el juicio político que reiteradamente lo ha mencionado,
Esta es foto del juicio político. Así hay que exhibir las fotos, señor presidente. No porque digo la foto y la esconde. Así hay que exhibir las fotos. Foto del juicio político. Aquí está Rosero. Foto del juicio político. La chica que está ahí era empleada de Canal 10 a esa época. Asesora de imagen de Rosero. La intervención de Rosero acompañado por María de Lourdes Oliva Endara, empleada de Isaías. Ese era el juicio político. Él lo ha mencionado. ¿Qué exhibí en el juicio político? Y que después inició un juicio por eso que quedó en nada. Exhibí una tarjeta en la que Rosero recomendaba a un narcotraficante. Y tengo escritos de Rosero patrocinando a narcotraficantes, que está presentado, no lo encuentro aquí. Señor abogado Héctor Reynoso, favor tramitar el habeas corpus a favor de Carlos Hidalgo Tejada, ilegalmente detenido, ya tiene visto bueno de Abdalá, tramítelo de inmediato favorablemente. Protocolizada en una notaría de Quito. Ese es Rosero. Porque después voy enseguida a lo de la fusión. Esto generó un juicio. Claro, esto generó un juicio, dizque por falsificación de documentos, que yo había falsificado la tarjeta, y aquí está la sentencia que declara sin lugar esa denuncia de él, porque dizque las tarjetas, que están los nombres, me la entregó un compañero de ellos, un abogado Ojeda. Sí, doctor. Circunscribirse al ámbito de la impugnación, por favor. Me tengo que circunscribir, pero que tengo que ser uno que no señalamiento, porque se ha ido muy allá de la impugnación él también. Pero voy a hacer dos para irme concretamente al tema. Un viaje por la cloaca. Así se exhiben los documentos y las cosas. No es que también la audacia con que se presentan a este consejo. A Rosero González lo acusé públicamente de intento de chantaje a mis hijos para darme libertad. Asimismo, en 24 horas, mi hija debía llamar a Rosero haciéndose pasar por la secretaria del señor Albán para concretar el trato a cambio de mi libertad. Debía denunciar de narcolavadores a mi almirante Dueñas y a los demás ejecutivos del Banco de los Andes. Y logró cerrar el Banco de los Andes, acusando a estos señores de narcotraficantes de que el banco lavaban dinero, porque no le pagaban. Su figura se refiere a Rosero, 15 días. ¿Quién es Rosero? Con esto paso a lo de fondo, presidente. Su figura despunta en el PRE para acogerse al estilo característico vociferante de ese partido. Un entrevistado por 15 días que pidió anonimato afirmó que el diputado Rosero tiene una cola de paja que hace rato se le quemó. Y así. Pero antes de ir de directo, que es lo que me interesa, porque además es la última oportunidad, él ha dicho que todavía tiene un juicio, que yo falté a la verdad, porque he dicho aquí, lo dije hace un momento cuando atendiendo una pregunta del doctor Yavar, que tengo un juicio en el que él no lo supo explicar, me reconvino, y que como me reconvino, yo tengo también en contra un juicio en la Corte Superior de Quito. Claro que yo lo demandé por daño moral, después de toda la campaña pagada por Isaías, con un libreto armado por igual a todos. Ese juicio, señores, la reconvención está abandonada. O sea, está perdido. Está abandonada por providencia de octubre del 2011. De manera que la tal reconvención que él invoca para decir que él tiene un juicio en contra mío por la reconvención, que no la supo explicar como reconvención, está abandonada. Y el juicio que existe es el que yo le sigo. Vamos directamente ahora rapidito. Primero a lo del formulario, para ver si alcanzamos al juicio político, aunque sea en las preguntas. Vamos al formulario. Siguió mi secretaria y estas cosas, que lo hacíamos juntos. Yo ya lo expliqué, pero creo que fue una entrevista de televisión. Esto es importante, con esto vamos a terminar el tema en lo de fondo. Cuando dice que son una exactitud, no el 3 días, siguió mi secretaria en la salida de la superintendencia de bancos por el Seguro Social. La audiencia terminó, y la resolución del Congreso el 10, pero a mí no me la notificaron el mismo día, yo ya me había retirado del Congreso.
Entonces a mí yo fui el siguiente lunes a la superintendencia de bancos a recoger mis cosas, me la habrán notificado después de 2 o 3 días. Y esa es la diferencia, eso es lo del Seguro Social. ¿Dónde está la inexactitud, la mala fe? Pero ¿qué ocurre, presidente y señor vocal? Que por eso yo lo voy a explicar. Yo pido, para que vean cómo preveía esto. Esto está agregado al expediente ya. 9 de septiembre. Pido al Congreso una certificación. No hay tal que estaban todos los partidos. La diferencia fue 5 o 6 votos. Si Isaías no pagaba eso, no conseguía los votos. Pido al Congreso una certificación, perdón, a la Asamblea una certificación. Me dan la certificación de cuando fui censurado y obviamente destituido. Me dan los votos, me dan el nombre, lo he agregado al expediente. Está la resolución del Congreso, está, para que vean exactamente lo mismo. No preveía a esa época cuando la pedí que sería todo esto exacto. Y está toda la impugnación y están las firmas de los diputados interpelantes. ¿Cuál afán, pues, podía haber yo tenido en faltar a la verdad en la información? Un hecho que me enorgullezco, porque si de mí hablaran bien, si yo me hubiera hecho el de la vista gorda en el caso Filambanco, si hubiera mirado para otro lado, me habían promovido hasta la presidencia de la República, pues. Me habían dicho maravillas en los canales de Isaías, pues. Todos estos estarían felicitándome y yendo atrás mío por orden de Isaías. Pero si el hecho de que todos estos me impugnen, de que Isaías, prófugo de la justicia, me impugne, quiere decir que estamos bien, pues. Lo malo, lo peligroso, si fueran un poco más inteligentes, habrían mandado un partidario de ellos para que esté a favor mío. Porque ahí entonces la gente y el público habría dicho, el público que es suspicaz, que entiende y deduce, habría dicho, puchica, ya se arregló con Isaías, como hablaba de un acuerdo, como había terminado el juicio con Cuesta. Entonces, si esto está así, listo, desde el 9 de septiembre, ¿por qué no estaba hecho? Y lo voy a afirmar con el reglamento y con las bases legales. Claro, ellos no las conocen. La Constitución. Regía la Constitución de 1998. Todo esto está agregado. Los demás funcionarios referidos en este número podrán ser enjuiciados políticamente por infracciones constitucionales o legales cometidas en el desempeño de su cargo. Facultades del Congreso de la época. La censura provisional e inmediata destitución del funcionario, salvo el caso de los ministros de Estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir al presidente de la República. Constitución de 1998. O sea, ya se había abusado de esta cantalina de las interpelaciones, que digo, bueno, aunque censuren a los ministros, el presidente decidirá si cesa o no en el cargo. Si de la censura se debe indicio de responsabilidad penal. Constitución de la época, artículo 130. Ley orgánica de la función legislativa de la época. No, primero la ley orgánica, en orden jerárquico, ¿verdad? Ley orgánica de la función legislativa, déjeme esto aquí, mano. Cualquier legislador, a través del presidente del Congreso de lo Nacional, de las presidentes, podrá solicitar información tal. Vamos al juicio político. La acusación se concretará ante el presidente. Los cargos por acciones o omisiones atribuidas a este en el ejercicio de su cargo y calificadas como infracciones por él o los legisladores interpelantes, que no podrá ser más de uno por bloque. Si la censura aprobada por el Congreso Nacional surtirá los efectos señalados en el artículo 82 de la Constitución, o sea, destitución del cargo, sin perjuicio de las acciones civiles o penales tal. Ley orgánica de la función legislativa de la época. Y reglamento del Congreso, que esta era la única norma que nos daba un plazo allá, reglamento del Congreso de la época. Artículo 152, último inciso, penúltimo inciso. El funcionario magistrado destituido no podrá volver a desempeñar funciones públicas durante el mismo periodo presidencial. Vale decir, el mismo periodo presidencial, el periodo presidencial de Gustavo Noboa Bejarano, la ley actual de función orgánica. Eso era la ley vigente, eso era la ley aplicable. ¿Por qué tendría pues yo que haber omitido eso por efectos de que no afecte aquí la postulación o
omitiéndolo, iba a pasar por alto y el Consejo no iba a detectar un hecho que existía y que a mí me impedía ser postulante. De ninguna manera, y no me lo impedía. Ley Orgánica del Servicio Público, legislación vigente. Pues esa es la ley actual. La censura del Congreso fue en el año 2000. Del ejercicio del cargo público, del reingreso, ley actual. Se aplicaba la ley que acabo de dar, el detalle de la época. Artículo 15, Ley Orgánica del Servicio Público, vigente hoy. Claro, esta ley está vigente desde octubre del año 2010. La servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de 2 años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido. O sea, la legislación actual dice 2 años. Yo fui censurado y destituido por el Congreso el año 2000. Con las reglas de esa época decía el mismo periodo presidencial. Si aplicamos la legislación actual a esa época, serían 2 años. ¿Qué me impedía el alegato? ¿Qué hay y cuáles son las reglas aplicables? La censura fue, señores del Consejo, una censura en un juicio político. La censura y la destitución fue política, en un proceso político seguido de acuerdo con la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa de la época y el reglamento del Congreso de la época. No fue como un empleado público común y corriente. No fue porque se determinó responsabilidad civil, no fue porque se determinó responsabilidad administrativa, ni fue porque se determinó responsabilidad penal. Fue responsabilidad política. Y en ese juicio político se resolvió, sí, el enjuiciamiento penal. Y he demostrado, porque aquí estamos en una especie de segundo juicio político, todo lo que se ha impugnado en los de esa época, esto es importante, lo dije y lo repito, y he demostrado perfectamente que todos esos juicios penales que infamemente se iniciaron producto de esa resolución, cuando había un manejo esotérico de la justicia ecuatoriana, terminaron favorablemente a mí. La única limitación estaba, lo he dicho, temporal. El expresidente de la República, Rodrigo Borja, no yo, dice a propósito de la responsabilidad en el juicio político. Y no lo dice pues verbalmente, lo dice en una obra célebre, la Enciclopedia de la Política, de varias ediciones ya, publicada en el extranjero. Las penas imputables son la destitución del cargo, que puede ir, se refiere a la responsabilidad política, acompañada de la inhabilitación para ocupar cargos de honor, de confianza o de provecho del gobierno. Sin menoscabo de estas sanciones que corresponden a su responsabilidad política, el funcionario culpable quedará sujeto al enjuiciamiento, condena o castigo de los tribunales ordinarios de justicia por los delitos comunes que hubiere cometido con ocasión del mando. Quedan 2 minutos. ¿Y cuál he cometido yo? Están todas las sentencias. El juicio político obedece a formalidades. Las penas imputables son la destitución del cargo, la inhabilitación temporal, etc. ¿Qué dice el Consejo? Para efectos de ese tema, y analizo rápidamente, presidente, doctor Yavar, cada uno. Artículo 22. ¿Cuáles son los supuestos? A ver si encajamos ahí. No ha recibido sanción mediante sentencia ejecutoriada. No he recibido. No la han exhibido, no la han demostrado, no lo pueden hacer. 2. No ha recibido sanción mediante sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena de privación de la libertad. Ni siquiera auto de llamamiento a plenario, salvo en el juicio de la fusión. No ha ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. Dicen sin un desenfado que fui secretario de la administración de Rosalía. ¿Dónde está pues, el nombramiento? Cuando declaraba y me pidió que la acompañe porque hacía declaraciones en beneficio de la sucesión presidencial. No adeuda pensiones alimenticias. Jamás.
Si tuviera que barrer las calles para alimentar a mis hijos, que ya están todos formados, habría ido a barrer las calles. No ha recibido el quinto, sanción de suspensión o destitución por, y aquí está, responsabilidad administrativa, no. Penal, tampoco. Penal, censura y destitución como función política. Sexto, no incurre en ninguna de las inhabilidades. Séptimo, acepta las consecuencias legales que se aplican. ¿Qué falsedad? Bueno, es legal. Vamos a la legalidad. Es según la descripción del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué falsedad? Un documento que ha sido contrahecho en la escritura o en la ejecución, que se han suprimido, alterado, añadido cláusulas o palabras después del juzgado. Lo que ocurre en ¿qué es adulteración? Tampoco existe adulteración de ninguno de los documentos que se estaban efectivamente de un formulario. Un adulterado el formulario. Una vez que tanto que tiene copia y la han repartido como abonado. ¿Qué inactitud? Esta petición, juicio político. Censura en el juicio político, no una censura administrativa simplemente. Estas peticiones tampoco están en absoluto la realidad de la declaración jurada por mí presentada, puesto que cada uno de los literales que analizan el artículo 22 demuestra que no hay ninguna alteración total. Yo podría, y si me hacen una pregunta, espero que me la hagan honesta, para que me la fusión juicio explicar lo de la mentira, con eso habría terminado totalmente mi jornada. Y antes de eso, para invitar al presidente que me hagan una pregunta que me permita explicar. Déjenme remitirme a Marx, una expresión que no es mía, no es acualación, como decía Bucaramanga, es acolación. Es triste no tener amigos, pero es más triste no tener enemigos, porque quien enemigo enseña de que no tiene la gente que razona, ni valor tenido, ni carácter que se imponga, ni honra que se murmure, ni cosa buena que se a eso me Doctor Falconi, ¿fue usted o no culpable como se le imputa el impugnante? Perfecto, doctor Yabar. Présteme la de la fusión. No solo que la CFN hasta ahora no ha quebrado. ¿Cuándo quebró la CFN? No sé si alguien, para que vea el tamaño de las cosas que se dicen con una ligereza. ¿Cuándo quebró la CFN? Lo que está bien y hasta hace poco, por noticias de afuera, no le sigo ahora la pista en detalle, que el señor Samán estaba haciendo una gestión agresiva de atención a los sectores medios, porque al final del día la CFN es un banco de desarrollo, la CFN una banca de segundo piso, como la quieran llamar. No conozco hasta ahora que haya quebrado, pero se ha dicho, y esto es importante, que parte de todo esto, parte supuesto desastroso manejo financiero, que no es... Si yo no me arrepiento. Gaje 12 años yo sí esta persecución. Y repito, no me arrepiento, me llamaron a trabajar
una parte de mi vida en esa, venderme contra todo y contra todos, los recursos económicos para el... Y una de las primeras cosas que yo dije cuando me posesioné de superintendente de bancos hubiese cumplido su rol, momento que llegó, al menos no en esa magnitud ni tan tarde. El rol de la superintendencia de bancos y el logotipo es temprana, por eso es órgano de control. Doctor Yábara. Este es el juicio de la fusión por filactería del expediente. Octubre del 2001. Instrucción por la fusión, y en la instrucción por la fusión persigue dos supuestas infracciones. Primera, con los estatutos. Bancos está arreglada por una ley, pues. Esa es una que está en el Código Penal, está por el capítulo de la estafa. No se habría cumplido. ¿Cuáles si es que había un estatuto que cumplir? No era pues para la superintendencia de bancos. Y entonces ese era el delito que se pesquisaba, que era, creo que sancionado en el equivalente en dólares a 25 centavos de dólar, algo así. Y el otro, no haber cumplido con agilidad informes o algo de este tipo. De manera que si yo pagaba a esa época, lo que es pelear y luchar por principios, si yo pagaba 25 centavos de dólar, terminaba el juicio de la fusión, que se seguía en mi contra. La época del dictamen de la doctora Yepes, y aquí están los informes de los que se dice, ese es el dictamen. Lo que no había cumplido eran unos informes de compañías especializadas, ING Baring, McKinsey y otras más. Y aquí están todas las referencias de que esos informes no fueron nunca dirigidos a Juan Falconi como superintendente de bancos, y ni siquiera la mayoría de 3 o 4 informes en la época que yo era superintendente, que yo tuve que ver. El socio de mi hermano Miguel Falconi Puy es mayor que yo, tiene su estudio aquí en Quito, se dedican principalmente al área de propiedad industrial, es un abogado de gran prestigio, serio, no es un aventurero de estos. Y yo tengo mi estudio en Guayaquil, de que exhiba un papel con las tales locomotoras y que no mezcle nombres de una manera infame, que es lo que se hace. Y ya se anticipa, no, va a venir el doctor Falconi y me va a descalificar. Pues yo tengo que decir otra vez al final, las cosas se toman de quién vienen. Secretario de la Administración, se olvidó, el discurso es exactamente el mismo de Bucarán, el mismo de Castro. Se olvidó de algo que había inventado en el juicio político. Exhibieron en las pantallas que organizaba Canal 10 una empresa Falave. Que Sírvase a verificar quórum, secretario. Señor presidente, estando presentes 2 de los 3 vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, existe el quórum reglamentario para continuar con la audiencia dentro del expediente PI 002. Se encuentra presente el impugnado, el doctor Juan Falconi Puig, quien cuenta con hasta 20 minutos para realizar su intervención. Puede empezar. Se viene y se dice con una ligereza impresionante, créanlo, porque sí es impresionante. Y sacan un papel, lo hacen aquí y lo ponen aquí. Pero no lo exhiben, no lo entregan, no lo enseñan a las cámaras para demostrar qué dice ese papel y si es cierto lo que está en ese papel. No, aquí está el señor Falconi, no sé qué, no sé cuánto. Que yo fui secretario de la administración de Rosalía Artaga.
que exhiban el nombramiento. Decía que ahí estaba la plata que nos habíamos llevado, no sé qué, y que era Falave, Falconía, Avellán. Nunca existió esa empresa y por supuesto que nunca lo pudo demostrar. Raro que no lo exhibió ahora. Pero es exactamente el mismo discurso. Voy a ir rápidamente, que yo he sido abogado de Álvaro Guerrero, que lo demuestre. Nunca. Habló de una foto, pero no la enseñó. La miró en una foto que yo estaría con Álvaro Guerrero. Nunca. Y si hubiese estado en la foto, ¿qué pues? Asesor el decreto 1492, la quiebra de la CFN, superintendente de Maguat, que no fui ministro en la época de Maguat, y del sombrero que sacan conejos, ni sé qué, no, del sombrero de Isaías sacan fajos de billetes de $100, que es otra cosa. Vamos a empezar por lo de Guerrero. No es mío ni tengo nada que ver, pero tengo mis recortes y tengo mis archivos y tengo mi información. Juraron vengarse de la institución y de sus funcionarios. Esto lo dice en el periódico. Después, en esos juicios amañados sin citar a la hermana de Guerrero, ahí sí le fraguó un juicio a espaldas, sin citarla le consiguieron una sentencia condenatoria que no la pudo ejecutar. La citó en Quito, en un juicio de Quito, cuando la señora tiene su domicilio en Guayaquil. Pues no me da el tiempo para todo eso. Quien como contralor llamaba a las instituciones para exigirle jugosos contratos de publicidad para su radio, se refiere a Rosero. De todo esto existen pruebas, asimismo existen pruebas clarísimas del tráfico de influencias que ha ejercido en el caso Twin Falls, abusando de su calidad de diputado, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo el diputado Rosero fue visitarme personalmente en mi oficina en el banco, a comunicarme que se había hecho cargo del caso y a darme su lista de pedidos. No accedí a ninguno, el resto está dicho todo ahí. ¿Qué dice Álvaro Guerrero? En un vil acto de corrupción, difamar a personas e instituciones. Peor todavía cuando alguien que se escuda en la inmunidad parlamentaria, para los que son campeones, para cometer ese delito. Y más grave aún cuando se hace de la difamación un negocio. Eso le dijo Álvaro Guerrero a él. El problema se dice en 1994, cuando el abogado Leonidas Druet y el doctor Tal Romero intentaron apropiarse mediante una compañía panameña fantasma, Twin Falls, de una creencia de alrededor de $1 millón que ilegítimamente le pertenecía al Banco La Previsora. En otros casos habían logrado apropiarse de los fondos de por lo menos cobrar jugosas comisiones a través de una compañía Credinca, pero como no lo consiguieron con el Banco La Previsora,